Hi students, how are you today? Let's start the first class or video class in English. Bienvenidos chicos, me imagino que están en casa cuidándose mucho, eso es lo que esperamos de todos ustedes porque queremos volver a vernos. Para seguir entregando un apoyo educativo y pedagógico, vamos a partir entonces con estas cápsulas para que vayamos trabajando y anticipándonos a lo que nos va a tocar hacer cuando nos volvamos a reencontrar, ¿ya? Unidad número 1, Information and Communication Technology Lesson. ¿Cuál es el objetivo que vamos a abordar? Demostrar conocimiento y uso del lenguaje en sus textos escritos por medio de las siguientes funciones: expresar cantidades, contar y enumerar. Objective of this class is identify quantifiers and express quantity. Quantities. ¿Qué son las quantities o cuantificadores? En realidad, yo quisiera que el video ojalá lo vieran más de una vez, porque de pronto nos podemos ir perdiendo la explicación, pero es un poco más compleja la explicación de cuando ya me doy cuenta cómo funciona un cuantificador, ¿ya? Entonces hay que tener la mente bien abierta y estar dispuesto a la serie de explicaciones que vienen, pero que en el fondo me van a hacer entender cómo uso un cuantificador correctamente en inglés, ¿ya? Lo primero es, ¿qué es un cuantificador? Que lo vamos a nombrar muchas veces durante esta sesión. Un cuantificador es usado para dar un número o una cantidad a algo, ¿ya? Un cuantificador es una palabra o una expresión que me ayuda a identificar una cantidad inexacta de algo, ¿ya? Es decir, cuando nosotros decimos hay mucha leche en mi taza, hay poca fruta en el cajón, hay un montón de juguetes tirados. Mucho, poco, un montón son cuantificadores, es decir, son palabras o expresiones que me ayudan a dar una cantidad a un sustantivo, ¿ya? Un cuantificador, que después los vamos a ir nombrando, lo puedo usar bajo ciertas reglas gramaticales, y una de ellas es saber identificar si un sustantivo es contable, como el listado que aparece a tu lado izquierdo, o incontable, el listado del lado derecho. Ahora, ¿qué es un sustantivo contable o incontable? Que es lo primero que tenemos que tener claro antes de identificar cuáles son los cuantificadores y dónde los vamos a usar y cómo los vamos a usar. Un sustantivo, primero vamos a identificar qué es un sustantivo. Noun es la palabra que vamos a designar como sustantivo en inglés, ¿ya? Y noun va a ser entonces el objeto o el sujeto del que nosotros estamos hablando dentro de la frase. Definición de un sustantivo contable. Son las cosas que yo puedo contar o enumerar. Es decir, yo les puedo contar de una en una. Como yo las puedo contar y enumerar, ellas tienen una forma singular y una forma plural. Y generalmente en inglés, las que tienen una forma singular, las precede el determiner a o an, que significa un o uno en español. Ejemplo de un sustantivo contable. Shoe o zapato. ¿El zapato lo puedo contar de uno en uno? Sí, muy bien. Si lo pensaste así, está bien. Sí, los puedo contar. Puedo contar un zapato, 2 zapatos, 3 zapatos. Tengo 20 zapatos.
Si te fijas, digo un zapato, dos zapatos o tres zapatos. Quiere decir que como este sustantivo yo lo puedo contar o enumerar, pasa a ser un sustantivo contable como su nombre lo indica. It is the same for books and house. Sustantivo incontable. Según la definición, un sustantivo incontable son aquellas cosas que yo no puedo contar o enumerar de uno en uno, es decir, lo opuesto al contable. ¿Ya? Quiere decir que no tienen una forma plural, solamente son en singular. ¿Ya? Tienen una idea abstracta o una cualidad física que es pequeña y que no le permite dar una cantidad. ¿Ya? Para que lo entendamos mucho mejor, los incontables generalmente son los líquidos, los granulados, el aire, el agua, por ejemplo, el aceite. Veamos ejemplo. Un sustantivo que yo no puedo contar de uno en uno, por ejemplo, es el arroz. Yo no digo un arroz, dos arroces, tres arroces. No existe esa frase, ¿cierto? Pero más de alguno de ustedes va a estar pensando que puede contar el grano de arroz. ¿Sí? Está bien. Pero lo que ya le estamos asignando una cantidad no es al arroz, sino al grano. El azúcar es incontable. Yo no digo un azúcar, dos azúcares o tres azúcares. Yo digo azúcar. Una taza de azúcar, dos tazas de azúcar. Pero ahí lo que estoy haciendo contable es la taza, no el azúcar. Es decir, los sustantivos incontables que van dentro de un contenedor o de un envase, por ejemplo, una bolsa, una caja, una taza, etc., no es que yo los convierta en contables, sino que estoy contando su envase o contenedor. ¿Vamos bien? Espero que sí. El agua. El agua es incontable. Yo no digo una agua, dos aguas, tres aguas. Digo agua. Lo mismo con la arena, el aceite. Veamos ejemplos de contables e incontables. Repasemos. Los sustantivos contables e incontables. ¿Cómo reconocerlos? Un sustantivo contable, es el que está ahí en rojo, es aquel sustantivo que yo puedo contar de uno en uno. Quiere decir que tiene una forma singular o plural. Por ejemplo, an apple, two apples. Un sustantivo incontable son aquellos que, a diferencia o opuesto del contable, no los puedo contar de uno en uno. Por lo tanto, ellos solamente tienen una forma singular. ¿Vamos captando la idea? Espero que así sea. Miremos. En mi lado izquierdo tengo los sustantivos countables. Eggs, banana, olive, fries, burger, hot dog, apple, carrots, tomatoes, and watermelon. Todos ellos están denominados como sustantivo contable porque los puedo contar de uno en uno. Por ejemplo, 2 hamburguesas, 3 zanahorias, 5 aceitunas, un plátano, muchos tomates, etc. Let's see uncountable nouns. Milk, flour, salt, sugar, jam, meat, rice, honey, tea, and cheese. Lo que yo considero incontable, entonces, aquello que yo no le puedo dar un número exacto. La leche, la harina, la sal, el azúcar, la mermelada. Puedo contar un frasco de mermelada, pero no la mermelada en sí.
La carne es incontable. El arroz, la miel, el té, el café, el queso. Vamos a hacer una salvedad acá. El tomate está considerado como sustantivo contable, pues yo puedo contar un tomate, 2 tomates, 3 tomates. Sin embargo, yo tomo el tomate, lo pelo, lo corto y lo hago una ensalada. La ensalada es incontable, es decir, ese alimento que era contable, cuando yo lo transformo en una ensalada, pasa a ser incontable. ¿Ya? Porque yo no digo dame una ensalada, sino que digo dame ensalada. Un poco, mucho, harta, pero no una ensalada o un tomate. Es un trozo de tomate, un poco de tomate. ¿Vamos captando la idea? Espero que sí. Volvemos entonces a definir qué es lo que es un cuantificador. Partimos diciendo que nuestro objetivo central es expresar cantidad. Y para expresar cantidad en inglés, yo utilizo un cuantificador. ¿Alguien se recuerda lo que era un cuantificador? Si no, lo vamos a volver a ver. Un cuantificador son las palabras que expresan una cantidad que modifica a un sustantivo. El cuantificador trabaja con los sustantivos contables o incontables. Y este cuantificador yo debo tener súper claro cuándo lo voy a usar según el sustantivo a mencionar. ¿Qué son los cuantificadores? Proviene entonces la palabra quantifier comes from the word quantity. A quantifier is placed before a noun to tell us the amount needed. ¿Cuándo y dónde va un cuantificador? Siempre va a ir antes del sustantivo mencionado. Sigamos mirando. Un cuantificador es una palabra o una frase. Aquí tenemos dos, a little and a few. A little and a few significan lo mismo, es decir, un poco. Pero ¿cuándo lo usamos? A little lo usamos cuando el sustantivo es incontable y a few lo utilizamos cuando el sustantivo es contable. Ahí vamos aclarando un poco más el uso. Repetimos entonces. Ambas expresiones de ahí arriba significan lo mismo, pero no las puedo utilizar donde yo quiera, sino que tengo que tener claro el sustantivo del cual estamos hablando para saber qué expresión me va a servir para decir un poco. Ejemplo, he has a little money left. He has a few dollars left. Money es nuestro sustantivo, es decir, la palabra dinero. El dinero en inglés es incontable. La palabra dinero como genérico es incontable. Entonces, como es incontable, para decir que él tiene un poco de dinero, yo debo utilizar la expresión a little, porque la palabra money es incontable. Sigamos con la siguiente frase. He has a few dollars left. Dollars es mi sustantivo contable. Estamos hablando de dólares. A pesar de que dólares es dinero, pero esta es la medida específica, ¿cierto? Por lo tanto, yo los dólares los puedo contar. El billete, la moneda, eso sí lo puedo contar. Entonces ahí, para decir que él tiene pocos dólares, yo voy a usar la expresión a few porque la palabra dollars es contable. Seguimos con otro cuantificador que es much or many. Ambos significan mucho, pero cuando lo usamos, much lo vamos a usar si el sustantivo del que estamos hablando es incontable. Y many lo vamos a usar cuando digamos que el sustantivo es contable.
Generalmente, much y many van en la expresión how much o how many que ustedes deben haber escuchado y que significa cuánto de pregunta. How much money have you got? Money, volvemos a la palabra money, que significa dinero, de una palabra general. How much, entonces, como money es incontable, voy a usar la palabra much. How many dollars have you got? Y como la palabra dollars ya dijimos que es contable, porque yo los puedo contar, enumerar de uno en uno, voy a utilizar la expresión many. Some and any son los siguientes cuantificadores. Ambos, al igual que todo el resto, si se fijan, tienen el mismo significado. Algo, algún, alguno. ¿Cuándo lo usamos? Aquí hay una pequeña diferencia, porque some y any se usan tanto para los contables o incontables al mismo tiempo. Yo puedo decir some con un contable o puedo decir some con un incontable. Aquí la diferencia es otra. Es decir, aquí hay una excepción a la regla. Some se va a utilizar en frases que tengan un sustantivo contable o incontable, pero solamente frases afirmativas o positivas. Y la palabra any se va a utilizar para decir algo, algún, para sustantivos contables o incontables, da lo mismo aquí, cualquiera, pero cuando la frase sea una pregunta o una negación. Ejemplo, there's some cheese. Hay algo de queso. There aren't any cheese. No hay nada de queso. O no hay algo de queso. A lot or lots of. Ambas expresiones significan un montón o montón de. Es una exageración. Se usa tanto como sustantivos que se pueden contar o como los que no se pueden contar, igual que some y any. ¿Ya? Esta expresión se usa para ambos, para los contables o los incontables. Repitamos los significados. Many significa muchos o muchas. Too many significa demasiados. A lot of significa un montón. Some significa algunos o algunas o un poco de. Few significa poco o pocos o pocas. Much significa mucho. Pero a diferencia de many, much se va a utilizar para los incontables y many para los contables. Too much es demasiado, igual que too many, pero ahí lo voy a diferenciar en contables o incontables. A lot of or lots of sigue siendo lo mismo para ambos. Little, poco. Vemos la diferencia ahora entre a lot of y many. Veamos un ejemplo. ¿Qué ven en la imagen? Yo veo un montón de pingüinos o muchos pingüinos. ¿Cómo puedo usar esos cuantificadores en una frase? There are a lot of penguins in the Arctic. A lot of es mi cuantificador. Mi sustantivo es penguins. En este caso, penguins es un sustantivo contable, porque los pingüinos yo los puedo contar de uno en uno. There are many penguins in the Antarctic. Es otra forma de decir lo mismo. El cuantificador, si ustedes lo ven, que está en rojo, está antes del sustantivo, que seguimos repitiendo, es un sustantivo contable. Much or a lot of. I have a lot of homework to do. Tengo un montón de tareas que hacer. O digo, I have much work to do. Tengo mucho trabajo que hacer. Y ahí varía un poquito el sustantivo. Homework es tareas y work es un trabajo. Too many and few. ¿Qué puedo ver en la imagen? Yo veo muchos autos y veo
pocos árboles. There are too many cars. Hay muchos autos. There are few trees. Hay pocos árboles. Some. Decíamos previamente que la palabra some o la palabra any se utiliza ya sea para sustantivos contables o incontables. Some students are next to the teacher. Algunos estudiantes están al lado de la profesora. Little. ¿Podemos ver? There is little water in the river. Hay poca agua en el río. Aquí usamos la expresión little porque el sustantivo water, agua, es incontable. No podríamos usar su paralelo few porque estamos hablando de un sustantivo incontable. Ahora es tu turno. Yo veo poca leche. ¿Qué cuantificador crees tú pudiésemos utilizar? Pensemos. Leche es un sustantivo incontable porque es un líquido. Y yo quiero decir que hay poca leche. Para decir poco, uso la expresión little o la expresión few. Little se utiliza para incontables y few para contables. Entonces, después de haber hecho ese análisis, yo digo, there is little milk. Hay poca leche. Gente. Hay mucha gente. Las personas son contables o incontables. Y aquí vamos a entrar en una excepción. Las personas son contables, pero la expresión people, de gente, de multitud, de un grupo considerable de gente, es incontable en inglés. Entonces, I can say there is a lot of people in the picture. Un montón de gente. Y aquí nos da lo mismo porque queremos decir un montón y recordemos que la expresión a lot se usa tanto para los contables o los incontables. Uy, el personaje de la foto tiene mucho trabajo. ¿Cómo lo puedo decir? He has a lot of work to do. Or he has many work to do. Veo muchos celulares. What can I say? There are a lot of mobile phones. Or there are many mobile phones. Flores. There are a lot of flowers. And cookies. Yo veo 2 galletas. Es poco. Digamos que hay pocas galletas. There are few cookies. Few, porque la palabra cookie es contable. Las galletas son contables. Yo puedo contar 1 galleta, 2 galletas. Entonces, para decir poco, utilizo la expresión few. Vamos a aprender jugando. El siguiente link te llevará a un juego en línea para reforzar lo aprendido. Recuerda, ver el video más de una vez, pues la explicación puede ser un poquito engorrosa, pero una vez que lo tengo claro, voy a saber exactamente cómo funcionan los cuantificadores. Vamos a volver a tocar este tema, lo vamos a volver a abordar hasta que sea un aprendizaje significativo para todos nosotros. Que te encuentres bien y a ver si nos encontramos en otra sesión de la clase de inglés. See you. Bye.